Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy, después de un año, volvemos a traer a José José al canal. Esta canción del altar a la tumba me la han pedido infinidad de veces y me había quedado en el tintero. Así que ya que volvemos con todo y vamos a reaccionar en un vivo que, les comento, tiene bastantes problemas con derechos de autor. Yo ya sé de acuerdo a quiénes son los que tienen las licencias los problemas que termino teniendo, y este es uno de esos, así que lo voy a tener que ir cortando bastante. Vamos a ir segmentando y analizando de a poco para poder evitar todos estos problemas, así que si les parece, vamos de lleno al video. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me estás ayudando un montón. Te dije que te extraño, te dije que te quiero y que me gusta mucho el color de tu pelo. Fíjense acá cómo bajó a este piano. Veníamos con una voz de pecho y pasó la dinámica de golpe a un piano chiquitito con un poquitito de aire, bajó un falsete también, lo que hizo que la voz de él se oiga súper dulce. Estaba leyendo, chicos, que es una canción de Manzanero, que no tenía el dato, me pareció muy interesante. Te dije que tu alma y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Bien, chicos, acá ya estamos escuchando estas grandes colocaciones de José José. Él, si bien no canta lírico, tiene una línea lírica a todo lo que canta, tiene técnica clásica, por lo que siempre escuchamos este paladar alto, la apertura vocal, el apoyo constante. Escuchamos un montón de cosas que tiene naturalmente, que se escuchan impecables, muy bello. Te dije que te extraño, te dije que te quiero. Fíjense lo que es el vibrato. Tiene un vibrato hermoso que lo aplica cada vez que puede, lo que hace que la voz brille de una forma impecable. Y acá acabamos de escuchar algo muy característico de él. Esas O que tiene final, quiero, hace algo muy particular de él que, si se ponen a prestar atención, se van a dar cuenta que les suena muchísimo. Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se juntan. Wow, chicos, la instrumentación, estos violines que hicieron un increyendo hermoso en este momento, cuando él hizo todo lo contrario y bajó al piano. Miren lo que es el arreglo este, ¿no? Por un lado tenemos el increyendo de los violines y él se retrotrae, bajando muchísimo la dinámica. Qué hermosura. No leí quién era el arreglista de la canción, pero ya se ve que hay un trabajo previo muy delicado, muy atento. Que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Acaba de hacer un riff, un melisma ahí dentro que se escuchó divino. Voy a rebobinar un poquito. Que siempre seré tuyo del altar a la tumba. Wow, chicos, cómo lo sostuvo y lo cortó al final con un manejo impecable. Y lo vemos a él también muy concentrado, ¿no? Muy metido en lo que está haciendo. Está interpretando lo que está diciendo, está contando. Te dije que te extraño, te dije que te... Acá me está saturando a mí, pero creo que es de la grabación original, porque yo lo tengo el volumen bastante bajo. Pero quizá como está cantando tan de cerca en el micrófono y con esta proyección y esta potencia que tenía él con todo este caño, posiblemente ya saturó la grabación. Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se buscan. Y acá hizo la misma frase, pero lo mantuvo en el pecho. No lo llevó a un piano como estaba haciendo antes. Con el increyendo de la canción, hizo también él un increyendo en el registro. Y ahora, para mantenerlo con más intención, más expresión, digamos, porque es parte de la interpretación, lo mantuvo en el pecho, que le da mucha más presencia a lo que está diciendo. Y lo maravilloso es la conexión que tiene en el registro. Él puede pasar de un falsete a la voz de pecho que no se escucha la conexión, es imperceptible, que ese es el gran trabajo que tenemos los cantantes. Es impecable, chicos, la dulzura que tiene en la voz José José. Que siempre seré tuyo del altar
Wow, chicos, primero ese paladar que estamos escuchando alto, el paladar blando está alto, y luego lo remató con esta escalerita descendente, con ese vibrato descendente que le da algo maravilloso, maravilloso. Siempre seré tuyo del altar a la tumba. Wow, chicos, y el aire, ¿no? Este apoyo y estas notas sostenidas que son algo súper característico en él y con esta belleza hasta el final. Sigue con ese vibrato súper regular y esa dulzura hasta el último segundo. Es una maravilla, podría estar horas escuchándolo a José José. Tiene una calidad y una dulzura. Vemos cuando va esas notas altas, agudas, se siguen escuchando súper fáciles, por decir de alguna forma, súper relajadas, completamente liberadas. No existe la constricción en él. Por eso esta dulzura que se mantiene constante, ¿no? Me ha encantado, chicos. Me lo disfruté de inicio a fin. Se me pasó volando. Es una canción muy cortita que dura 1 minuto 40. No sé si habrá sido una versión reducida que hizo en esta función o si ese es el largo, pero realmente me está faltando. Estoy necesitando de más José José. Imagino que ustedes también se van a quedar con ganas de más, así que me lo van a saber decir. Y bueno, les agradezco por esta recomendación y espero sus instrucciones a ver con qué seguimos. Bueno, gente, me voy con un sentimiento de que me falta. Fue una canción triste aparte, no solo por la letra, sino por el tempo, por la instrumentación. Hay un dejo de tristeza por ahí de fondo que me dejó un poquitito de que, primero, que necesito volver a escucharla, y después de que necesito más José José. No sé ustedes, me lo dirán. Si quieren que reaccione más José José o a cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios. Ya saben que los estoy leyendo todos y les contesto. Me encanta leerlos, me encanta que me recomienden porque voy reaccionando a lo que ustedes quieren escuchar justamente y es un ida y vuelta. Así que los espero en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook y TikTok y los espero la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.